Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Mamela Fiallo. Ella es investigadora en Fundación Libre y además es profesora de Historia. Bienvenida, Mamela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mamela. Bienvenida a Contrapoder 3.0. Muchas gracias. Bueno, Mamela, antes de empezar quería hacerte un agradecimiento público porque en las redes sociales recientemente hubo ese, digamos, se prendieron otra vez porque hubo un posible debate, ¿no?, que estaban tratando de planear entre los reconocidos Agustín Laje y Gloria Álvarez, y yo ofrecí esta plataforma y tú públicamente dijiste que te parecía muy bien esta plataforma y este moderador para ese debate, así que bueno, mis agradecimientos por esa confianza que nos has dado a nosotros, y justamente es para hablar del tema que en teoría iban a debatir estos dos reconocidos escritores que mencioné, ¿no?, que es el tema del aborto. Quiero empezar por ahí, Mamela, porque a finales del año pasado en Argentina se legalizó y esto generó, por supuesto, mucho descontento dentro de las personas providas, entre los cuales entras tú. ¿Por qué Mamela Fiallo es provida? ¿Qué es lo que te hace defender tanto esa postura con respecto al aborto? Bueno, primero que nada, ustedes se lo ganaron, más que merecido, y además yo como amiga personal de ambos intenté así ser ecuánime. Y bueno, yo desde mi filosofía libertaria defiendo la vida, propiedad y libertad, y debería ser obvio entre quienes estamos de ese lado del espectro político no querer que el Estado sea quien determine desde y hasta cuándo tiene valor la vida, y mucho menos que subsidie matar a seres humanos indefensos. Y además porque esta postura revierte tanto el sistema jurídico como médico. Condena a pena de muerte al inocente y convierte al médico que jura salvar vidas en un carnicero. Bueno, bastante polémico, por así decirlo, y sobre todo siendo mujer, porque la feminista es una de las cosas, y esta va a ser la siguiente pregunta, ¿no?, que dicen es mi cuerpo, mi decisión. Mamela, ¿qué argumentos tú utilizarías justamente para debatir este eslogan, por así decirlo, que se ha vuelto la postura, mi cuerpo, mi decisión? Bueno, desde una perspectiva biológica, el cuerpo humano tiene solo un corazón. El corazón humano late entre el día 16 y 21, mientras que el ciclo menstrual tiene 28 días. Por ende, cuando una mujer detecta el embarazo, ya late un corazón con pulso propio dentro de su cuerpo. Y si uno pone fin a los latidos de un cuerpo ajeno, lo está matando, y no se trata de tu cuerpo, sino de otro, el de tu hijo. Ahora bien, también fíjate que existen los argumentos en los casos especiales, sobre todo, ¿no? Te hablan, para aprobar el aborto, incluso en los casos normales, por así decirlo, te hablan normalmente o te argumentan con el tema de las violaciones, te argumentan con el tema de cuando la vida de la madre está en riesgo, te argumentan cuando el bebé viene con malformaciones que de una u otra manera los pudieran llevar a tener una, llamémoslo de esta manera, solo por cuestión de la entrevista, subvida, ¿no?, una vida que no es, entre comillas, normal. Entonces, ¿cómo tú argumentarías en esos casos? ¿Tú ahí estarías de acuerdo o tampoco? Y si no estás de acuerdo, ¿por qué? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Justamente si estás a favor de la vida, no puedes jerarquizar cuáles tienen valor y cuáles no. Justamente desde los principios libertarios está el principio de no agresión, de no agredir sin ser agredido y solo aplicar la legítima defensa en caso de un ataque. Y una criatura indefensa no es capaz de hacerte daño. Y de hecho el tema del riesgo de vida de la madre es bastante arbitrario, porque matar a una criatura no salva tu vida. Sí hay casos difíciles, por ejemplo, de una mujer con cáncer o una enfermedad grave que necesita hacerse una quimioterapia. Tiene que postergar el tratamiento para que puedan hacer la criatura y luego hacer la intervención. Pero no es que le salva la vida matar a la criatura, sino que, digamos, puede anticipar o postergar un tratamiento. Respecto a la malformación, me parece lo más eugenésica. De hecho, los nazis, para justificar la eutanasia y la eugenesia, decían vida indigna de ser vivida. ¿Quién es juez para determinar qué vida tiene valor? Y, por ejemplo, en el caso de la espina bífida, ya es posible desde el 2019 intervenirlo dentro del útero y los niños salen con la columna perfecta. Entonces, en lugar de usar la medicina para salvar vidas, estamos, al igual que el doctor Mengele, usando la medicina para aniquilar. Y respecto al caso de la violación, que es un caso muy lamentable y muy difícil, va vinculado al tema de la justicia. Estás condenando a pena de muerte a un inocente por el crimen de un delincuente. Entonces, ¿dónde está la justicia ahí?
En el caso del Ecuador, logramos que no se apruebe precisamente porque las feministas pusieron un último inciso, que era que no haya que denunciar al violador. ¿Cómo puede ser que dejen en impunidad al delincuente y pidan pena de muerte para el inocente? Y además hay un estudio de la Universidad de Stanford muy interesante que plantea que el 93% de las mujeres que abortaron después de una violación se arrepintieron, porque pasaron de ser la agredida a la agresora y cargan con el doble dolor de la ultrajación y del nuevo dolor causado. Y además tomemos en consideración que la práctica sucede en la misma zona del abuso. Entonces, agregar violencia en una zona ya violentada no resuelve el problema. Ahora bien, ¿qué más tienen que hacer los países? Obviamente sé que estás de acuerdo a ser pro vida, pero ¿qué más tienen que hacer los países? Porque, por ejemplo, en los países subdesarrollados, sí, es verdad, nadie puede nadie puede quitar una vida, yo estoy de acuerdo con eso, pero después el niño nace, la madre no lo atiende, o si nace con una malformación lo abandona. O sea, ¿qué más habría que impulsar para que los niños, en este caso, pues no sufran después de nacido? Yo creo que hay que fomentar la adopción desde la gestación, así se le acompaña a la madre a lo largo de la gestación. En España, el 92% de las mujeres que recibieron ayuda no abortaron, y no fue desde el Estado, sino justamente desde la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, bueno, primero hay que acortar impuestos en todo sentido, porque la mayor causa de abortos es por situaciones económicas, precisamente porque no pueden sostener ese hijo. Entonces, más que incentivar una política de hacer, más bien hay que dejar de entorpecer. Entonces, en ese sentido, abaratar los costos de vida, ayudar a acompañar desde la gestación, desde la adopción, y en general mejorar los estándares de vida, de políticas en servicio de la familia, y no como sucede hasta la actualidad, que le pagamos al Estado la mitad de nuestro sueldo. Ahora bien, ¿qué crees tú que lleva a un país o a un Estado a impulsar leyes que favorezcan el aborto? Bueno, primero el control de población. Siempre es más fácil controlar a una población más pequeña. Ahora, en la pandemia del coronavirus, la ONU está ofreciendo ayuda a los países a cambio que legalicen el aborto y hagan cambios en su constitución para validar esta práctica que va contra la defensa de la vida. Entonces, hay una agenda global, la Agenda 2030, que requiere control de población precisamente porque si somos menos, somos más fáciles de controlar. Y sobre todo, la sociedad planificada a la que aspira la agenda globalista requiere también que la vida sea controlada desde el Estado y no desde la sociedad civil. Te quiero preguntar, incluso sobre este tema y quizás incluso a otros, ¿no? Porque es bastante importante. El tema de los medios de comunicación, Mamela, acá has estado dando unas cifras bastante importantes, por ejemplo, de que el 92% de las personas en España, de las mujeres que recibieron ayuda no abortaron, eso de que las personas que abortan, según el estudio de la Universidad de Stanford, creo que fue que dijiste, el 80% se arrepiente, ¿no? ¿Por qué estas cifras, incluso te lo digo yo como pro vida también, por qué estas cifras no llegan a la población? Yo, por ejemplo, no las conocía. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos que hacer nosotros, los medios de comunicación, y por supuesto, quizás ¿cómo se dice?, las redes más grandes, ¿no?, para que se den a conocer este tipo de cifras que en el debate del aborto normalmente son ignoradas? Bueno, yo justamente saqué un artículo hoy de mañana en el Pan Am Post respecto a la censura contra el presidente Trump, y ahí demostré cómo Facebook y Google, cuando se legalizó el aborto en Irlanda, confesaron que negaron todo acceso a información pro vida. Es decir, los irlandeses votaron sin información a favor de la vida y fue rotunda la victoria del aborto. Y cuando desde la sociedad civil los caballeros de Colón hicieron entrevistas a la gente en la calle y les contaban de qué se trataba la ley, la gente así aturdida, aterrada, no hubiesen votado si estaban informados. Entonces hay un sesgo muy fuerte en Google, en los medios, en las redes sociales. De hecho, el estudio de Stanford lo informó una psiquiatra chilena cuando se debatió en Chile y bajaron el video de YouTube. Entonces, justamente nosotros que estamos en los medios alternativos tenemos un deber cívico y moral de informar y transparentar estas cifras que son tan convenientemente silenciadas en servicio de esta agenda. ¿En dónde se ve más inclinación hacia
impulsar leyes que favorezcan el aborto? ¿En los países desarrollados o en los subdesarrollados? Es una muy buena pregunta. Se plantea que los países libres son los que fomentan esta agenda, pero la realidad es que fue la Unión Soviética el primer estado que legalizó esta práctica, y en América, Cuba, comunista. No es una política de libertad, es el mayor control desde el Estado, y el mejor ejemplo es el contraste entre las dos Coreas. Corea del Norte, el aborto es no solo legal, sino fomentado desde el Estado, mientras que tristemente hasta diciembre del año pasado era ilegal en Corea del Norte, pero la agenda progresista, en Corea del Sur, perdón, la agenda progresista avanzó, porque dicen que es algo de libertad, y qué mejor ejemplo que Corea del Norte, del contraste de una misma nación dividida en dos fragmentos, pero tristemente se dieron ante el mal. Ahora se está buscando que en nuestros países se legalice esta práctica, y dato importante, Joe Biden anunció que él va a revocar el acuerdo de la Ciudad de México que permite financiar abortos en el tercer mundo con los impuestos de los Estados Unidos. El presidente Trump reinstauró esta política de Ronald Reagan. Entonces, esta agenda de control traspasa las teorías de conspiración, es real, es implacable y anunciada públicamente, y va de la mano con la agenda ambientalista. El pañuelo es verde precisamente porque por el bien del planeta deben reducir la población humana, porque esto también viene con un cambio mental, que el humano es el problema, no la solución. Por hacerle bien al planeta debemos reducir la población. Ya para ir finalizando, Mamela, justamente fíjate esas imágenes que estamos viendo, ¿no? Las feministas del pañuelito verde que estabas comentando, ¿no? ¿A qué tú crees que se deba que estas mujeres, en su mayoría, bueno, son feministas, justamente el movimiento feminista, que estas mujeres se hayan prestado para, digamos, promover el aborto como política? O sea, a tu juicio están tratando de controlar a la población, los medios de comunicación desinforman, está bien, pero ¿cómo es posible que entonces sea la mujer la que de una u otra manera sea la principal promotora de esta política? Bueno, yo tengo una foto, les puedo enviar, que les sirva para más adelante, justamente en Argentina, una bandera gigantesca que decía: sin feminismo no hay socialismo. Y eso es muy real si consideramos que la revolución comunista en Rusia comenzó el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Se requiere coaptar a la mujer porque la mujer es la transmisora de la tradición oral, nuestra lengua es materna por la madre. Si uno logra que la mujer, que es la guía moral de la sociedad, que ella revierta los valores, que en lugar de ser la madre que cuida y nutre la vida, sea la que mata y la destruye, entonces se puede avanzar con esta agenda tan destructora de la vida como es el socialismo. Bueno, bastante importante eso. Antes de finalizar, les reitero el llamado a Agustín Laje y a Gloria Álvarez, que estas puertas están abiertas para debatir este tema que sigue siendo muy polémico y que hoy afortunadamente pudimos analizar con Mamela Fiallo. Es investigadora en Fundación Libre y profesora de Historia. Muchas gracias, Mamela, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. A ustedes por el espacio. Bueno, era Mamela Fiallo, activista y también una persona muy ilustrada en el tema del aborto, que tiene una posición bastante clara, y creo que hay que difundirla mucho más para que la sociedad sepa hacia dónde quieren llevar algunos países el tema del aborto, tema bastante importante. Eso ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.